Muy buenos días a todos. El día de hoy iniciamos el ciclo de charlas Mujeres Científicas, Múltiples Caminos por la Ciencia, que es una colaboración entre INECOL Pátzcuaro y la Dirección de Cultura. Y bueno, este ciclo de charlas abordará autobiografías de mujeres científicas y bueno, como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer y también como homenaje a la maestra en ciencias de Graciela Calderón, una de las... Luego tendremos la charla por parte de la doctora Frédéric Lemerchon, de Francia a México, explorando el mundo microscópico. Doctora, le doy la bienvenida. Y les recuerdo que todo el ciclo de charlas es entrada libre. Gracias. Me llamo Federic y soy investigadora en el Centro Regional del Bajío, en INECOL, aquí en Pátzcuaro, y les voy a platicar un poquito de mi trayectoria. Listo. Pues antes de hablarles un poco de mi camino, tenía que retomar un poco el 8 de marzo, ¿no? Porque a mí me tocó la fecha de hoy. Como bien saben, hoy conmemoramos la lucha de las mujeres por la igualdad y los derechos, tanto los derechos laborales, los derechos a la salud, y poder acabar con las discriminaciones que a veces se presentan en el espacio laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo empezó el 8 de marzo? ¿Por qué se seleccionó la fecha del 8 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer? Por ello, porque el 8 de marzo de 1908 fallecieron muchas mujeres en el incendio de una fábrica, la fábrica Cotton en Nueva York, porque estas mujeres se pusieron en huelga. Decidieron ponerse en huelga porque querían jornadas menores a 10 horas diarias de trabajo y también pues querían que les pagaran lo mismo que sus compañeros masculinos, ¿no? Y entonces el dueño, para poder acabar con esa huelga sin tener que atender realmente como las solicitudes de estas mujeres, pues cerró la fábrica y entonces cuando se declaró un incendio en la fábrica, pues esas mujeres fallecieron dentro del incendio. Entonces por eso se escogió esta fecha. ¿Desde cuándo realmente celebramos el Día de la Mujer como tal? Si bien en 1908 se presentó esta catástrofe, fue hasta mucho después que se instauró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer por parte de las Naciones Unidas, ¿no? En 1909 en Estados Unidos, a raíz de esta tragedia, un año después dijeron, bueno, pues hay que hacer un Día de la Mujer, ¿no? Y escogieron creo que el 28 de febrero. Y tradicionalmente, pues esos días de la mujer fueron muy ligados a movimientos socialistas, ¿no? Socialistas o comunistas. A raíz de este primer Día de la Mujer que se celebró en 1909, en Europa, al año siguiente, se reunió la Internacional Socialista y dijeron, pues sí estaría bien, ¿no? Instaurar como una fecha y cada año conmemorar, ¿no? Los derechos de las mujeres a trabajar y que les paguen lo mismo que los hombres, ¿no? Principalmente. Sin embargo, pues no se pusieron realmente de acuerdo en una fecha establecida. Y al año siguiente, en 1911, pues el Día de la Mujer se celebró, creo que el último domingo el 19 de marzo, disculpen, y en varios países de Europa hubo como marchas, hubo huelgas, a raíz de esta decisión, ¿no? En 1917 hubo una huelga muy grande de mujeres en Rusia y eso fue una parte muy importante de lo que fue después la revolución socialista en Rusia, donde pues se acabó el reino del zar y seguramente han oído hablar de todo este movimiento, ¿no? Por eso les comentaba que realmente el movimiento feminista ha sido muy ligado con el movimiento socialista. Entonces, después de esto, se celebró el Día de la Mujer el 8 de marzo, pero de manera un poco informal, el 8 de marzo para recordar a esas mujeres que fallecieron en el incendio, y en diferentes países pues ya se celebraban el Día de la Mujer. Pero fue hasta 1977 que las Naciones Unidas decidieron poner una fecha oficial para celebrar lo que ahora conocemos como el Día Internacional de la Mujer, que estamos conmemorando hoy. Bueno. Yo soy científica, estas charlas de todo este ciclo pues van a ser mujeres científicas, ¿no? Las que van a compartir
sus experiencias, y pues en la ciencia también hay ciertas desigualdades, dificultades pues para ciertas niñas o jóvenes, ¿no? A acceder pues a educación. Muchas veces la carrera científica pensamos que es una cosa de hombre, ¿no? Y que las mujeres o no les va a interesar o pues no tienen la capacidad, ¿no? La mente para hacerlo. Tenemos otra fecha muy importante, las mujeres científicas, que es el 11 de febrero, donde se justo celebra pues la capacidad que tienen las mujeres de pertenecer a esas carreras científicas, ¿no? Les invito a leer una contribución que se publicó en diferentes medios, les puedo compartir después los enlaces, si les interesa, está también en la página del instituto, que fue escrita por la maestra Andrea Farias, del INECOL, y justo conmemoró el 11 de febrero pues la desigualdad que hay en torno a la ciencia y al acceso a las carreras científicas por las niñas. Y entonces mostraba que en todos los países, incluso países que consideramos como desarrollados o del primer mundo, como lo decimos, a veces solo un tercio o incluso menos de los científicos pues son mujeres, ¿no? ¿Y por qué, no? Porque pues a veces lo que carecemos son modelos. Y entonces en esa nota lo que resaltaba, y se me hizo muy interesante el ejercicio, decía, bueno, piensen en un científico y seguramente van a tener muchísimos ejemplos, ¿no? Van a pensar en o sea, Einstein o Newton o pues un sinfín de ejemplos, ¿no? O piensen en mujeres científicas. ¿Quiénes son las mujeres científicas que las inspiran o que los inspiran, ¿no? Y pues a veces nos quedamos así de, pues quién sabe, ¿no? Entonces, a raíz de eso, a mis estudiantes les pedí que me dijeran qué mujeres les habían inspirado para seguir esas carreras. Y entonces, algunas de ellas mencionaron a Marie Curie, por ejemplo, que seguramente pues todos conocemos, ¿no? Es como la científica por excelencia. Otras mencionaron a Elia Bravo, que fue la primera bióloga mexicana que trabajó con cactáceas. Otras mencionaron a Jane Goodall, por ejemplo, no sé si la ubiquen, es una bióloga inglesa que trabajó o trabaja todavía mucho con los chimpancés, ¿no? Ha tenido estudios así muy amplios en Tanzania principalmente y es una abogada por la salud del ambiente, ¿no? Y la protección del medio ambiente. Y pues claro, la maestra Graciela Calderón, ¿no? Que es una botánica mexicana muy famosa y pues seguramente mis colegas a lo largo de sus charlas, mis colegas que sí son botánicas, van a platicarles más del legado de la maestra Graciela. Bueno, yo soy microbióloga, entonces pensé inicialmente, como asumí que iban a venir quizás como niños y niñas de escuelas, dije, pues vamos a empezar definiendo qué es la microbiología, ¿no? Porque a lo mejor no es tan obvio. La microbiología es el estudio de los organismos microscópicos. Entonces es como una ciencia un poco chistosa porque lo que la define es el tamaño de realmente lo que estamos estudiando, ¿no? Viene de tres palabras, micro, que es chiquito o pequeño en griego, bio, que es la vida, y logía, que es la ciencia. Entonces es la ciencia de los seres vivos chiquitos. Y entonces pues pueden ser cosas chiquitas muy variadas, ¿no? Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser protozoarios. Hay muchos organismos diferentes, lo que tienen en común en su tamaño chiquito. Para poner una referencia, aquí está como una escala realmente de tamaños. Aquí pueden ver las bacterias, ¿no? ¿Dónde están? Los virus, que son aún más chiquitos, y pues estas bacterias, estos virus, son más chiquitos que células, por ejemplo, que cabello, y obviamente pues que insectos o cosas que podemos ver al simple ojo. Entonces, los organismos que nosotros estudiamos, solo los podemos ver a través de microscopios, ¿no? Es como la característica. Entonces, regresando a las mujeres microbiólogas y a lo que les comentaba, que a veces carecemos de ejemplos, ¿no? Para pensar, ok, yo me quiero dedicar a eso, a la ciencia, porque sí he visto a mujeres científicas y me inspiran. Les voy a dar algunos ejemplos brevemente de mujeres microbiólogas a través de la historia y algunas mujeres microbiólogas que fueron un poco olvidadas, ¿no? O a veces sus contribuciones no fueron muy reconocidas. Una de las más importantes se llama Fanny Hess, alemana, no era realmente científica como tal, trabajaba como asistente para su esposo, que era microbiólogo, y ella desarrolló los medios de cultivo a partir del agar. No sé si están familiarizados con estas herramientas, que realmente son cajas Petri, con medio de cultivo es donde crecemos nosotros los microorganismos para poderlos estudiar en el laboratorio. Bueno, antes no teníamos esos medios de cultivo en las cajas, no se podían cultivar tal cual, entonces lo que hacían era ponerlos sobre trozos de papa o sobre gelatina, ¿no? Pero para observarlos era súper difícil y la gelatina a 37 grados ya se empieza a derretir, entonces era un lío para poder hacer estudios. Y Fanny Hess propuso o sugirió a su esposo, Walter,
que pues sería bueno utilizar el agar. El agar es una sustancia que viene de estas algas que se llaman gelidium y es súper resistente al calor, es decir, que podemos crecer nuestras bacterias a temperaturas altas, hasta 90 grados, y no se derrite el agar. Entonces eso fue una revolución para la microbiología y obvio ella recibió crédito muchísimo más tarde, ¿no? Otro ejemplo de mis favoritas es Alice Evans. Alice Evans fue la que encontró la causa de la brucelosis, ¿no? No sé si estén familiarizados con esta enfermedad. Y la bacteria Brucella que describió y entonces encontró que teníamos que pasteurizar, por ejemplo, la leche que nos tomábamos, que no podíamos tomarnos leche así tal cual, porque si no, los microorganismos que tenía la leche de la vaca, pues lo agarrábamos nosotros y causaba brucelosis, pues hasta la muerte, ¿no? En algunos casos graves. Y para ella fue súper difícil también poder mostrar que había que pasteurizar la leche, ¿no? Porque era mujer, primer defecto, pero además no tenía doctorado y en ese entonces ya los científicos como que dijeron una mujer y además sin doctorado, pues ¿qué va a saber, no? Afortunadamente, ella sí sus contribuciones sí fueron reconocidas y nos gusta decir que gracias a ella nos podamos tomar un vaso de leche hoy en día sin pensar que nos vamos a morir al día siguiente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Alice. Otra de las mujeres ejemplares fue Ruth Moore, porque ella, además de ser mujer, que en ese entonces era un poco un defecto, era negra, era una mujer de color, ¿no? Y fue la primera mujer de color en obtener un doctorado en bacteriología en Estados Unidos y después ingresó a la Sociedad Norteamericana de Microbiología, fue también la primera mujer de color en hacerlo y ella fue una abogada muy fuerte para el derecho de las personas de color para poder acceder a carreras científicas. Ella trabajó mucho con brucelosis y, tuberculosis, disculpen, y con los microorganismos que tenemos en los dientes y que ocasionan caries. Otro de los ejemplos un poco tristes, y casi acabo con esta parte, es Elizabeth Buggy. Elizabeth Buggy fue parte del conjunto de científicos que estaba trabajando con la streptomicina. La streptomicina es un antibiótico muy famoso que se sacó de una bacteria que se llama Streptomyces y que se usa para curar tuberculosis, por ejemplo. Sin embargo, sus colegas masculinos, cuando patentaron ese descubrimiento, la dejaron fuera, no pusieron su nombre en la patente. Y la razón fue porque ella seguramente se va a casar y va a tener una familia, entonces pues, ni le va a importar, ¿no? Entonces, pues ella no fue reconocida hasta pues mucho después. Sin embargo, pues su nombre no está en la patente. Y otro de los estudios de casos que es como de mis mujeres favoritas es Esther Lederberg. Ella trabajó con virus que atacan bacterias y descubrió lo que llamamos nosotros el fago lambda, ¿no? Y ese virus es súper importante en biología molecular, ha permitido avances enormes en biología molecular porque puede transformar el ADN. Sin embargo, Esther también estaba casada, trabajaba mucho en colaboración con su esposo, pero su esposo también la dejaba un poco de lado en los reconocimientos, ¿no? Cuando presentaba los trabajos. Entonces, finalmente se divorciaron y después se volvió una científica pues ya reconocida y famosa. Pero es muy triste que estas mujeres, obviamente eran otras épocas, hayan tenido que pasar por ello, ¿no? Sin embargo, pues creo que hay que reconocer su contribución porque gracias a mujeres pioneras así, pues entonces ahora nosotros o nosotras pues podemos trabajar y en un ambiente pues con igualdad, ¿no? Y yo puedo estar aquí y platicarles hoy de mi trayectoria. Entonces, pues ahora ya les voy a platicar un poco de mí, cómo llegué a ser científica. Yo no sé cómo les van a platicar mis colegas en las charlas subsecuentes. A mí me hubiera encantado poderles decir, desde los 3 años yo sabía que quería ser científica y tenía la vocación y pues no es cierto, ¿no? Lo único que sabía es que me gustaban los caballos y me gustaba meter las manos a la tierra, ¿no? Pero era como mi acercamiento así más cercano realmente a lo que era la naturaleza. Era un poco indecisa, yo en realidad. Primero quería ser escritora o poeta, y luego leía lo que escribía y dije, no, creo que no lo voy a hacer, ¿no? Y luego vi las películas de Indiana Jones y dije, yo creo que arqueóloga es lo mío, ¿no? Eso sí me interesaría mucho. Y luego vi otras películas, ¿qué hice? Otras películas, Crocodile Dundee, por ejemplo, ¿no? Y ya decidí que quería ir a Australia y quería ser veterinaria en Australia. Ya había decidido, ¿no? Cuidar animales, pero tenía que ser en Australia porque era un país fantástico y con animales fantásticos. En la secundaria en Francia, no sé cómo es en México, pero nosotros tenemos que pasar una semana con un profesionista, ¿no? Uno escoge, puede ser un abogado, puede ser como, pues no sé, en un mercado, puede ser donde sea,
para acercarnos un poco a lo que es el mundo laboral y ver qué es lo que nos gustaría hacer después. Entonces, como yo quería ser veterinaria, dije, pues voy a ir a un veterinario, ¿no? Que no estaba en Australia, sino abajo de mi casa, y fui a pasar una semana ahí. Y el primer día, la primera operación o consulta que tuvo que hacer este veterinario fue esterilizar a un gato, y ahí vi sangre y olí el formol y me desmayé, ¿no? Entonces, después de eso, todo el resto de la semana me la pasé en la sala de espera y me decía, tú encárgate de los perritos y los gatitos que se están poniendo nerviosos, velos acariciar, ¿no? Y fue mi acercamiento al mundo de los veterinarios y dije, creo que ahí no la voy a hacer tampoco, ¿no? Entonces, pues cambié un poco de rubro. Justamente cuando hablamos de las dificultades a veces o que no se incentivan mucho a las niñas a ir a estudiar ciencia, en Francia eso no es cierto, ¿no? No ocurre afortunadamente, al contrario. Si uno trabaja bien en la escuela, entonces nos van a animar a seguir carreras científicas porque se supone que vamos a conseguir mejores trabajos, con mejores sueldos, cosas más estables. Entonces, a mí pues también yo era buena alumna, entonces me dijeron, no, sí, tienes que estudiar algo como científico, dejado de la escritura y así. Y entonces me fui a estudiar agronomía. Dije, pues yo creo que agronomía sí me va a interesar, ¿no? No estaba totalmente convencida, pero bueno. Entonces estudié en Nancy, en Francia, que es mi ciudad natal, para darles un poco de geografía, porque no es una ciudad muy famosa, está aquí, está casi pues cerca de Luxemburgo, Alemania, ¿no? En el noreste de Francia, y eso es la escuela donde estudié. Y la particularidad de la carrera de agronomía en Francia, o de las carreras de ingenieros en general, es que los 2 primeros años son troncos comunes a todos los ingenieros, ¿no? Entonces, mis 2 primeros años tuve que ver cosas como termodinámica, mecánica de fluidos, electromagnetismo, y fue horrible, lo odié, ¿no? O sea, no entendía, y cuando sí entendía, la verdad es que no me gustaba, y dije, no, qué horror. Luego, afortunadamente, pues ya uno se orienta más a la agronomía y hubo materias que me encantaron, ¿no? Vimos cosas como botánica, fitopatología, ciencias del suelo, también eso me pareció fantástico y eso me gustó mucho. Sin embargo, tuvimos otras clases que dije, no, qué horror, ¿no? Por ejemplo, todo lo que era biología animal, me acuerdo particularmente de una clase donde vimos durante 2 horas enfermedades diarreicas de los puercos y dije, no, creo que eso no es para mí, ¿no? Entonces, además de platicarles mis traumas, quería dejar algunos mensajes, porque dije, a lo mejor, pues de eso se tratan esas charlas también, ¿no? Como de quizás los errores, o al contrario, las cosas que nosotros logramos, lo podemos compartir, y si puede ayudar a alguien esos pedazos de sabiduría, pues qué bueno, ¿no? Entonces, ahí va mi primer pedazo de sabiduría. En realidad, aunque uno piensa que quizás tomó el camino equivocado, pues no importa, ¿no? O sea, luego a los 18 años o a los 20 años, muchos de nosotros no sabemos qué queremos estudiar y pues está bien, ¿no? O sea, somos muy jóvenes como para tener una idea muy fija de lo que queremos hacer. Algunas personas la tienen y fantástico, las admiro un montón, ¿no? Pero creo que la mayoría de las personas pues no tenemos mucha idea. Sin embargo, está bien porque el camino es lo interesante, ¿no? Y siempre es posible como poderse reorientar y hacer cosas que nos gusten, incluso a lo mejor en un trabajo que no nos encanta de primera mano. Entonces yo ahí, en mis clases de enfermedades diarreicas del puerco, dije, bueno, pues hay que buscar cosas que sí me interesan. Y entonces, junto con un grupo de compañeros, fundamos una asociación en margen a la carrera que se llamaba Ecoecuador. Y en ese entonces teníamos como 20 años, ¿no? Ya podrán ver, me veía muy joven en la foto. Y decidimos montar una asociación para estudiar cómo se manejaban los bosques de manera sustentable en parques nacionales en Francia y compararlos con pues otros parques nacionales, y ese primer año de la asociación que nos tocó fundar fue en Ecuador. Entonces incluso recaudamos fondos para poder viajar a Ecuador y fue una experiencia fantástica. Esa asociación siguió después, en diferentes años, lo tomaron pues otros estudiantes de la carrera de generaciones pues siguientes, y se fueron también a viajar a otros países y pues elaborábamos reportes y platicábamos con empresas, ¿no? de madera. Entonces fue súper interesante, ¿no? Algo que tengo que admitir es que como mi escuela estaba en la misma ciudad que donde yo crecí, pues yo vivía todavía con mis papás, ¿no? Y sé que en México es un poco diferente, pero en Francia a los 20 años, si estás todavía en casa de tus papás, ya dices, ya, o sea, ya me tengo que salir de ahí y ver a explorar el mundo, ¿no? Ya soy muy grande. Entonces eso era un poco mi forma también de escapar, ¿no? Amo a mis papás, ¿no? Tengo que precisar, pero bueno. Otra de las formas de poder escapar de mi casa, para decirlo así, fue meterme a un programa de intercambios. Algo
que creo que es común a cualquier carrera o cualquier trayectoria de vida, es que hay momentos en la vida que nos ponemos a pensar y decimos, si yo hubiera escogido otra cosa, quién sabe dónde estaría ahora, ¿no? Pero hubiera sido una vida totalmente distinta. Y para mí eso creo que fue el momento, ¿no? En mi escuela promovían un programa de intercambios que existe entre universidades de Europa, donde uno se puede ir 3 meses o 6 meses o un año consiguiendo una beca para ir a estudiar a otra universidad. Y entonces yo me puse a ver diferentes universidades. Yo me acuerdo que estaba viendo cosas en España también, porque pues quien no quiere ir a España, ¿no? Es bonito y hay sol y todo. Pero el programa realmente que más me llamó la atención fue en la ciudad, o el pueblito más bien, de Wageningen en Holanda, ¿no? En los Países Bajos. Entonces no me fui muy lejos de mi casa, ¿no? Ahí está mi casa y yo me fui ahí como 5 horas en coche, que parece lejísimos en Europa, pero aquí, o sea, 5 horas ya es, ni a la playa llegamos casi, ¿no? Para mí fue un cambio así drástico y un choque cultural. Entonces me fui a la Universidad de Wageningen. Esa es como la universidad, es relativamente famosa para ciencias naturales, para agricultura también. Y me gustó tanto, ahí sí encontré realmente lo que quería hacer, que al final no me quedé para los 6 meses que planeaba, sino que ya me eché toda la maestría en ciencias ambientales. Mi momento así como más wow fue en la primera materia de ciencias ambientales y nos hicieron adquirir este libro todavía lo tengo en mi casa, de ciencias ambientales y donde nos hablaban de cosas como restauración ecológica, remediación, ¿no? Y mostraban que aunque los ecosistemas están así, pues muy fregados, para decirlo así, nosotros tenemos el poder o podemos tener el conocimiento de hasta cierto punto rehabilitarlos, ¿no? Poder restaurar un poco esos servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas. Y eso me encantó, fue realmente como algo que me abrió la mente. Otra cosa muy importante de esta experiencia fue pues convivir con personas que venían de otros países, ¿no? Y para mí fue increíble ver gente que venía de Jamaica, de Etiopía, de Perú, de México, incluso creo que fue ahí donde conocí las primeras personas mexicanas, porque yo nunca había salido de mi casa, de Nepal incluso, ¿no? Entonces, pues yo estaba ahí con mi crisis existencial un poco para pensar, ok, ¿qué voy a hacer de mi vida o qué es lo que me gustaría hacer? Y venía gente a estudiar porque ellos tenían problemas realmente concretos que tenían que solucionar, ¿no? Me acuerdo de un chico que venía de Egipto y decía, es que yo al lado de mi pueblo acaban de construir una presa gigantesca que es la presa de Asuán y creo un montón de problemas ambientales y quiero entender y tener el conocimiento para remediar esto, ¿no? O chicos de Etiopía que decían es que Etiopía está horrible porque hay un montón de desertificación y tenemos que entender qué es lo que pudimos plantar para rehabilitar un poco la vegetación que encontramos ahí. Entonces fue así para mí súper, una experiencia increíble. Y pues después llegué a México. ¿Cómo? En el marco de la maestría nos alentaban a ir a pasar 3 meses en otro país para hacer pues unas como lo que serían las prácticas profesionales o el servicio social aquí, ¿no? Y pues quería mejorar un poco mi español y entonces contacté pues a diferentes laboratorios, tanto en México como en Sudamérica, en España obviamente, y me contactaron o me aceptaron en el Instituto de Geología de la UNAM en Ciudad de México. Y ahí trabajé con 2 grandes mujeres, la doctora Pilar Ortega y la doctora Cristina Sibe. Ellas tenían un proyecto muy interesante sobre rehabilitación de suelos del ex lago de Texcoco. En ese entonces bueno, no había ni planes de aeropuerto ni mucho menos, pero son suelos extremadamente salinos, ¿no? Con concentraciones de sal muy altas y entonces era muy difícil encontrar plantas que podían crecer sobre estos suelos pues tan altos en sal. Entonces estábamos estudiando pues concentraciones en sales del suelo y relacionándolos con las concentraciones en sales de una planta que crecía súper bien en estos suelos, que se llama Disticlis spicata, ¿no? Entonces fue muy interesante y fue realmente mi primera experiencia como tal en laboratorio, como de investigación. Me encantó México, obviamente, y entonces después, para lo que era la tesis de maestría, donde ya eran 6 meses, pues decidí regresar. En ese entonces, cuando estaba en geología, conocí a un investigador francés que trabajaba en México, el doctor Christian Prat, que tenía un proyecto, él trabajaba para un instituto francés, pero que tiene colaboraciones con países, pues en Asia, en pues México obviamente, o en Sudamérica, y él me dijo, mira, pues yo tengo como un experimento y un proyecto muy padre, financiado por la Unión Europea, en Michoacán. Si te interesa todavía, cuando te toque tu maestría, tu tesis, pues regresa. Y ahí llegué a Michoacán hace casi 20 años, 18. Y llegué a un pueblo que se llama Atecuaro, que no sé si ubiquen, que está al lado de Morelia, ¿no?
y fue fascinante. Ahí trabajamos con erosión de suelos. Esos son los suelos típicos de Atécuaro. No sé si pueden alcanzar a ver la imagen. Son suelos pues volcánicos, extremadamente degradados, son acrisoles. Y entonces, pues para los cultivos es muy complicado, ¿no? Establecerlos ahí. Entonces, lo que estábamos viendo eran establecer diferentes parcelas con diferentes cultivos y ver cuáles impedían lo más posible pues la erosión del suelo, ¿no? Entonces colectábamos aguas después de la lluvia y medíamos, por ejemplo, las partículas de suelo que están en esas aguas para ver pues qué recomendaciones podíamos dar a los pues cultivadores, ¿no? O sea, la gente que estaba trabajando con esas parcelas para su agricultura. Entonces, pues eso es como llegué a Michoacán la primera vez. Me hubieran dicho ahí que pues regresaría a vivir aquí, no lo hubiera creído, pero pues ahí me tienen, ¿no? Y bueno, como seguía encantándome México, me quedé para el doctorado y regresé al Instituto de Geología, igual con la doctora Pilar, la doctora Cristina, trabajando todavía con suelos volcánicos, pero ahí ya me adentré más al mundo microscópico, ¿no? Estos suelos volcánicos con los cuales trabajé en el doctorado están como al sur de la Ciudad de México, en una sierra que se llama Chichinautzin, que es como colindando Ciudad de México con Morelos, y el problema es que hay muchísima deforestación, y como los suelos son un poco incipientes, es decir, bastante pobres en nutrimentos. Es muy difícil para pues los bosques poder regenerar, ¿no? Entonces, lo que queríamos buscar eran hongos, porque principalmente son bosques de pino y los pinos forman una asociación muy estrecha con algunos hongos en el suelo y sin estos hongos, de hecho, no pueden crecer. Entonces, a veces se hacen estrategias de reforestación donde no se considera esa asociación y se ponen los pinitos solos, pero sin pensar en esos hongos que son pues sus amigos obligados, ¿no? Sin los hongos no pueden crecer. Y pues obviamente fracasan esas estrategias de reforestación. Entonces nosotros queríamos entender mejor pues cuáles eran los hongos que podíamos encontrar dependiendo del tipo de suelo y si podíamos proponer incluso algunas especies que pudieran usarse, por ejemplo, en los viveros, ¿no? Y para facilitar o ayudar a las estrategias de reforestación. Entonces fue un proyecto súper bonito. Obviamente, como toda la gente que trabaja con hongos, tiene un componente de campo muy fuerte, porque teníamos que ir cada semana en época de lluvias. Entonces ahí pues ya trabajo con expertos, ¿no? Aquí el doctor Jesús Pérez Moreno, que es un experto, un micólogo muy famoso en México, con amigos, ¿no? Que me venían a echar la mano, porque como era mujer, y en eso quizás sí tenían la razón, no podía ir al campo yo sola, ¿no? La verdad es que la zona en ese entonces era bastante seguro, nunca tuvimos problemas ni inconvenientes, pero bueno, si se ponchaba la llanta, yo soy una inútil y no podía cambiar la llanta, entonces sí estaba bien como ir con compañeros. Y pues era un proyecto muy bonito porque además del campo, pues teníamos toda una parte en laboratorio, ¿no? Entonces lo disfruté. Lo disfruté, pero como cualquier tesis de posgrado y particularmente de doctorado, hubo momentos extremadamente estresantes, ¿no? Y pues muy difíciles. Entonces ahí vienen mis segundos pedacitos de sabiduría que les comparto. A pesar del estrés que podía conllevar la tesis de doctorado, la verdad es que tuvimos un equipo fantástico en el laboratorio, amigos y amigas que todavía a la fecha tengo. Entonces creo que eso es como algo muy importante, ¿no? En cualquier trabajo, formen su red de apoyo, rodéense de personas que sí les van a apoyar, ayudar, que son como positivos. Si hay personas tóxicas, pues mejor déjanlas de un lado. Y eso en ese laboratorio pues estuvo increíble, ¿no? Todos nos echábamos la mano y nos levantábamos el ánimo, salíamos mucho juntos también fines de semana y etcétera, y fue para salud mental indispensable. Y la otra parte, pues es seguir explorando, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, pues ya estoy en un trabajo y ahí me tengo que quedar y hasta que me jubile, o si no me voy a jubilar porque ya no hay jubilaciones, hasta que muera, ¿no? Pero no es cierto, o sea, sí podemos estar como viendo otras cosas y nos enriquece, ¿no? Estas otras experiencias realmente pues nos hacen como más interesantes, nos dan más ideas. Y eso en la ciencia es súper importante también, ¿no? O sea, tener más ideas siempre y no encerrarse en algo, una especialización muy chiquita. Entonces yo, para aplicar eso, me metí de chismosa a muchas salidas de campo, incluso en el doctorado, con amigos, para apoyar amigos que hacían cosas muy diversas y distintas a lo que hacía yo. Entonces así pude conocer, por ejemplo, a Cuatro Ciénegas, ¿no? Al Pico de Orizaba, que son de los lugares más hermosos realmente que conozco en México, y estuvo fantástico, ¿no? Y por seguir explorando y pues preguntar, ¿no? Siempre a la gente, ay, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás estudiando? Pues ahí conocí a mucha gente, y estas personas que conocí en el doctorado, en otros temas o en otros institutos, pues ahora son
colegas, amigas, amigos, y son mi red de apoyo actualmente, ¿no? Hay muchas personas con quienes estoy colaborando ahora que también pues, llegaron a integrarse como investigadores, investigadoras al mismo tiempo que yo, y eso lo hace muy valioso, ¿no? Poder hacer, pues trabajar con amigos, ¿no? Siempre es como mucho más grato. Bueno, después en la ciencia, no sé qué tan familiarizados están con ese proceso, cuando uno acaba el doctorado, pues es muy difícil que lo contraten como investigador, ¿no? Directamente, entonces lo que hacemos es como un tipo de especialización, un primer trabajo, que en algunos países se considera como trabajo, pero en otros países lo consideran como estudiante, ¿no? En México es un poco así, es una beca realmente que uno obtiene. Entonces yo cuando acabé el doctorado, me fui a Australia, conseguí un contrato en Australia, en la ciudad de Brisbane, que está aquí, en la Universidad de Griffith. Me incorporé a un grupo para trabajar con diferentes proyectos. Ahí seguí aplicando el principio de no te encierres en un solo tema, sino que ve explorando. Entonces colaboré en diferentes cosas. De las cosas en las cuales colaboré, trabajamos con fuegos forestales. Seguramente están familiarizados con las noticias, ¿no? Cada año hay incendios tremendos en Australia por los eucaliptos, ¿no? Que son plantas que se incendian muy fácilmente. Entonces, a veces en Australia lo que hacen para evitar esos fuegos incontrolables es provocar ellos microfuegos, lo hacen los bomberos, y así pues queman un poco como las hojas muertas y etcétera, y eso hace que cuando hay un fuego que no es planeado, pues no se incendia todo el bosque, ¿no? Entonces trabajábamos sobre el efecto de estos fuegos controlados sobre pues, el crecimiento de las plantas, el suelo o los microorganismos, ¿no? Que es la parte donde yo estaba involucrada. También trabajamos con abonos orgánicos, trabajamos con biochar, que es como pues, materia orgánica que se quema y que se aplica a los suelos para apoyar, por ejemplo, el secuestro de carbono, y trabajamos en huertos de macadamia principalmente, ¿no? O algunos suelos contaminados. Y pues ahí seguí aplicando el otro principio también, que era formen su red de apoyo, ¿no? Entonces crean un buen ambiente en el lugar donde estén trabajando. Y en mi laboratorio, pues así fue. La verdad es que sí salíamos también bastante juntos. Fue súper interesante porque mi jefe era chino, entonces muchos de los integrantes del laboratorio eran chinos y pues aprendí mucho. Y ahí tuve la suerte de conocer al doctor Tim Blanfield, que no era mi jefe como tal, sino que era un miembro de la universidad, y él me invitó a participar en uno de sus proyectos hermosos en las Islas Salomón. Yo no sabía ni dónde estaban las Islas Salomón, no sé si saben ustedes dónde está, entonces se los puse ahí. Son un archipiélago de islas que está al noreste de Australia, realmente como a 3 horas de vuelo, está cerquita, y pues es un país muy pobre, ¿no? A mí me hubieran dicho que son las Islas Salomón, hubiera pensado en algo así, es cierto, también, pero no solamente, ¿no? La realidad más cruda es esto, es un país donde hay muchísima deforestación, porque no hay recursos, aparte de la pesca o los bosques, pues no tienen nada, ¿no? Entonces, pues lo que hacen es talar los bosques y sacar la madera más valuable que pueden tener para venderla, y el problema es como problema de erosión y degradación de suelo, y bueno, todo el panorama así muy triste. Entonces, el proyecto de Tim era buscar establecer plantaciones con maderas valiosas que pudieran usar los campesinos de ahí para tener algo de, pues, de ingreso económico y restaurar un poquito el suelo. Obviamente no iba a ser como un bosque primario otra vez y súper diverso y un bosque tropical, pues no, pero pues son al menos vegetación que puede evitar la erosión. Entonces estuvo muy bonito porque obviamente es un proyecto científico, había una parte como de tomar muestras y etcétera, que es lo que hacíamos ahí. Nosotros queríamos ver pues también microorganismos en diferentes plantaciones, pero también había un componente muy social y para mí fue como otro partaguas un poquito, ¿no? Entender que realmente la ciencia pues no es algo que uno hace en el laboratorio, ¿no? O sea, es más bonito, o si uno quiere como tener un impacto, pues hay que ir a hablar con la gente, porque es la gente que lo va a aplicar, ¿no? Que va a usar este conocimiento. Entonces, trabajamos con pues la gente de los pueblos, de las comunidades, para hablar de agroforestería. No es algo que nosotros les enseñamos. Ellos tradicionalmente hacían agroforestería. Y de hecho, la gente que estaba a cargo de los jardines, de las plantaciones, eran las mujeres, ¿no? Entonces, mi jefe también, bueno, Tim, por eso me invitó, porque dijo, yo como hombre no puedo acercarme a las mujeres, así no se hace así, ¿no? Es una mujer que tiene que ir a platicar con ellas, a preguntar qué es lo que están sembrando y poder dar algunas indicaciones de, mira, aquí, por ejemplo, tus árboles están chiquitos, puedes sembrar algunas cosas como el tomate que necesita luz, pero cuando tus árboles están más grandes, tú puedes estar usando como otros tipos de cultivos que son más de sombra y etcétera, ¿no? Entonces, pues hubo mucho acercamiento con mujeres en ese proyecto y eso estuvo realmente fantástico.
para poder difundir el conocimiento fue algo como muy importante porque yo tampoco estaba tan familiarizada con eso, ¿no? Cómo escribir cosas que el público o la gente va a leer. Mucha gente, de hecho, en las Islas Salomón no sabe leer o no habla bien inglés, ¿no? Y habla el dialecto, ¿no? Entonces lo que se hicieron fue contratar a artistas locales que podían como hacer dibujitos para explicar, por ejemplo, cómo podar los árboles para evitar que se infectaran después, ¿no? Que hubiera heridas de poda. Los libros pues fueron de acceso libre, se hicieron en inglés y en pidgin, que es como el idioma local. Entonces, trabajamos también con mujeres para enseñarles cómo empezar pues bancos de semilla y tener su banco de germoplasma, etcétera. Entonces fue realmente pues muy importante. Otro pedazo de sabiduría ahí es encuentren a su mentor o a su mentora, ¿no? Y creo que esto es fundamental en la ciencia, probablemente en otras carreras también. Alguien que tiene más experiencia, que ya ha recorrido parte del camino y que sabe más o menos pues errores que no hay que hacer o que los pueda apoyar, ¿no? Y orientar y decir, mira, hay oportunidades increíbles, a lo mejor tú no las habías visto, pero pues sí está padre y podrías aprovechar, ¿no? Entonces, en mi caso, Tim fue y es mi mentor todavía, ¿no? Y bueno, en 2014 llegué al INECOL. Yo estaba en Australia muy feliz, la verdad es que no pensaba irme muy pronto. De las redes de apoyo que les estaba comentando y mis amigos del doctorado a los cuales fui a apoyar en prácticas de campo, una de mis amigas, que ahora es investigadora, incluso directora del Instituto de Ecología de la UNAM, me dijo, mira, hay una convocatoria ahí abierta en México, en el Instituto de Ecología, está padrísimo, yo creo que deberías aplicar. Y apliqué y quedé, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy trabajando con microorganismos, específicamente microorganismos del suelo o los que encontramos asociados a las plantas. ¿Qué nos interesa hacer en nuestro grupo de laboratorio? Primero entender, dependiendo del tipo de ecosistema, cómo pueden cambiar los microorganismos que hay en el suelo y cómo cambian las funciones que desempeñan estos microorganismos. Los microorganismos son bien importantes para el ciclaje de nutrimentos, por ejemplo, si pensamos en ciclo de carbono, secuestro de carbono, fijación de nitrógeno, todos esos nutrimentos bien importantes, pues los microorganismos son claves realmente, ¿no? Entonces, ejemplos de proyectos en donde estamos trabajando, por ejemplo, regresé al Pico de Orizaba a estudiar el efecto de la altitud sobre pues, los microbios que encontramos en el suelo. Otra parte que nos interesa es entender las prácticas de manejo, el efecto de las prácticas de manejo sobre la diversidad microbiológica del suelo, ¿no? Si aplicamos pesticidas o abonos orgánicos, si es un manejo orgánico, si es un manejo intensivo, cómo van a cambiar estos microbios que podemos tener en el suelo. Y algo que nos interesa también es encontrar agentes de control biológico, justamente para poder aplicar ese conocimiento, buscar bacterias o hongos que pueden impedir el crecimiento de fitopatógenos, de hongos fitopatógenos o de insectos, ¿no? Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, donde lo que hacemos es poner a pelear bacterias con hongos y vemos quién gana, ¿no? Bueno, la pandemia, ahí les pongo algunas fotos pues del grupo de trabajo, obviamente pues no son trabajos que se hacen solos, ¿no? Sino que necesitamos a un grupo de apoyo, que en ese caso son mis estudiantes, los retos de la pandemia, ¿no? Para seguir haciendo experimentos. Y bueno, como les comento, estos trabajos no se hacen solos. Esa es una foto un poco viejita del laboratorio cuando todavía trabajaba en Jalapa. No tengo fotos recientes porque por la pandemia no nos hemos podido reunir muy bien y pues con el cubreboca como que no luce igual, pero bueno, ahí. Y otra parte muy importante de la labor que estamos haciendo, pues es dar cursos, ¿no? De posgrado principalmente. Yo doy un curso de microbiología en el INECOL. Esa es una foto pues igual pre-pandemia y pre-hijo, como podrán notar. Y listo. Entonces, para acabar y concluir, las últimas recomendaciones para recapitular mis pedazos de sabiduría que les compartí. Formen su red de apoyo, busquen a la gente con quien les gusta trabajar, que realmente los motivan, ¿no? Sigan explorando, eso es muy importante, y no encerrarse en un tema, porque si no uno se hace, pues no sé, menos, ¿no? Yo creo que hay que seguir como buscando nuevas ideas y busquen a sus ejemplos, y eso es más y más y más factible, ¿no? Decíamos al inicio que a veces pues no tenemos como muchos ejemplos de mujeres, en este caso científicas, pero hay muchas, ¿no? Entonces espero que ese ciclo de charlas pues los inspire a seguir ahí. Y ahí les presento algunas de mis fuentes de inspiración. Estudiantes que han pasado por el laboratorio, no tenía fotos de todos, obviamente hay hombres brillantes que han pasado por el laboratorio, hoy es 8 de marzo, ni modo les toca a ellas, entonces pues algunas de las estudiantes del laboratorio que de veras pues son mujeres fantásticas y que a mí me inspiran en seguir trabajando. Y con eso acabo, muchas gracias.
no sé si tengan preguntas. Que también tendrías que mencionar que pues eres mamá, que eres madre de familia y bueno, como mujer pues es otra parte, es otra faceta de tu vida, ¿no? Sí, claro. Yo me niego a poner fotos de mi hijo en cualquier cosa como pública, entonces por eso soy mamá de un niño de 2 años. Obviamente es una parte fundamental del trabajo también, porque ya es toda una organización. No lo puse también porque yo quería compartir como cosas que ya, como mis pedazos de sabiduría que les decía, y para ser mamá no tengo, porque todavía estoy como viendo, ay, cómo funciona, ¿no? Y cómo se organiza uno y todo. Entonces, no lo mencioné, pero claro, es una forma muy importante. Y algo que justo se resalta mucho, por ejemplo, el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer Científica, es ese problema, ¿no? Cómo combinar ser mamá y ser pues competitiva para obtener una plaza, ¿no? Porque la ciencia, como muchos trabajos seguramente, pues es un ambiente competitivo. Cuando se anuncia una plaza somos muchos en competir por tenerla, y muchas veces las mamás de familia, pues por razones obvias, no son tan competitivas como pues quizás un hombre o personas que no son mamás, ¿no? O sea, yo la suerte que tuve es que decidí tener a mi hijo pues en un momento que ya tenía estabilidad laboral, ¿no? No todos podemos escoger eso, o hay gente que lo avienta antes para decir eso, y ahí mi admiración más completa porque pues sí, yo tengo una estudiante de licenciatura que es mamá y pues es de veras increíble como poder combinar las dos partes, ¿no? Pero sí, ahí no, como les digo, no tengo la respuesta de cómo poder hacerlo de manera exitosa, entonces quizás si se sigue organizando, ¿no? Muchas gracias por venir y por la organización de ese ciclo, muy padre. Gracias.